Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Laya Muñoz, residente de primer año del programa de Cirugía General de la Universidad CES. El día de hoy les voy a hablar de energía en cirugía, los principios aplicados. Tenemos entonces como tabla de contenido, vamos a hablar de historia, de electrocirugía, algo de los mecanismos de daños, los diferentes tipos de dispositivos y algo de conclusiones. Tenemos entonces que Hipócrates, hacia el siglo IV antes de Cristo, usaba calor para tratar tumores de cabeza y cuello. Eh, En 1892, Arsène d'Arnoval en París realizó el primer estudio sobre los efectos de corrientes de alta frecuencia en humanos, más o menos en 1000 Hz. Posteriormente, en 1910, Clark patentó el uso de corriente de alta frecuencia y fue el primero que utilizó el término de disecación. Y Cushing, neurocirujano y Bobby, un físico, son considerados que son los padres introductores de la electricidad a las salas de cirugía. Y en 1926 utilizaron estos generadores adosados a una intervención neuroquirúrgica. Tenemos entonces que la evolución de la energía en la cirugía se dice que apenas hace un siglo atrás contendrá una hemorragia cerebral podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y hoy, gracias entonces a esta energía quirúrgica, se pueden sellar vasos de hasta de 7 milímetros en segundos. Para entender entonces este salto, pues hay que viajar a través de los sistemas inteligentes de sellado vascular y pues probablemente algo de cirugía robótica y de algunos de los tipos de energías integradas. Entonces tenemos que hablar algo de los principios o definiciones. Tenemos entonces que la electricidad es el flujo electromagnético de energía entre átomos. Por eso pues se habla de que esta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos que el voltaje es la fuerza que moviliza la corriente a través de un sistema. Es el producto de la corriente por la resistencia. La corriente es la cantidad de energía que fluye a través de un conductor. Esta puede ser alterna o directa y está medida en Hertz. La resistencia es la propiedad de los tejidos para impedir el paso de la corriente, también denominada impedancia. Y la potencia es la medida del voltaje por corriente, está medida en watts y es el número que ajustamos en el generador. Entonces, ya hablando del generador electroquirúrgico, es el encargado de convertir la electricidad convencional en energía útil para cirugía. Es el inicio y el final de la corriente que se utiliza en todos nuestros pacientes. Ya la electrocirugía, tenemos entonces que los modos ESU, las corrientes alternas son una onda sinusoidal fluctuante y que estos modos entonces, que son unidades electroquirúrgicas, se refieren entonces a las diferentes formas de aplicar energía eléctrica generada por una unidad electroquirúrgica a producir efectos específicos en el tejido, ya sea corte, coagulación o una combinación de ambos. Cada modo tiene ajustes particulares de voltaje, frecuencia y forma de onda que determinan entonces su efecto. El modo corte tiene una corriente continua de baja tensión en una onda sinusoidal pura, generalmente corta el tejido rápidamente con una mínima coagulación. El modo coagulación tiene características de corriente intermitente, un alto voltaje y una onda modificada no continua. Coagula sin cortar, formas caras por desecación tisular. El modo blend, que es un modo, digámoslo, mezclado, combina el corte y la coagulación con variaciones en relación de encendido y apagado. También tenemos el spray, que es una energía de alta dispersión para la coagulación de una superficie amplia. La desecación se da por el contacto directo, secando tejidos con baja penetración, y la fulguración entonces sin contacto genera un arco eléctrico que provoca una carbonización superficial. Tenemos entonces que la conversión a calor se va a producir un efecto directamente según la temperatura alcanzada más o menos. A unos 50 grados se va a producir una muerte celular entre 1 a 6 minutos. Entre 60 a 90 grados se va a generar una disecación, una coagulación de proteínas. Más o menos a los 100 grados se va a generar una evaporación celular y mayor a los 100 grados centígrados se va a generar una carbonización. Tenemos entonces que esto está asociado a un efecto farádico que va a generar una despolarización de las membranas celulares, contracción muscular y una estimulación nerviosa que podemos ver a lo largo de la utilización de las unidades electroquirúrgicas que tenemos pues todos los días en cirugía. También va a haber un efecto térmico asociado, que la corriente eléctrica va a calentar el tejido y lo vamos a poder notar incluso a través de los guantes. Y un efecto hidroelectrolítico que genera movimientos constantes en la dirección de los iones, generando un enfriamiento de los enlaces proteicos, generando una nube de plasma, dando entonces una ruptura de membranas celulares. Algunos de los mecanismos de daños asociados a las unidades electroquirúrgicas van a estar dadas por la falla del aislamiento del contacto de superficies conductoras que pueden generar desviación de la corriente.
pueden haber alteraciones en el sitio de la aplicación, un desacople parcial, pues alteraciones dadas por medio de un acople directo o un acople capacitivo, lesión de sitios alternos, activación inadvertida o extensión directa, ¿cierto? El uso de soluciones alcohólicas y la asociación del electrobisturí puede generar incendios y complicaciones graves en los pacientes, y áreas de utilización, digámoslo, de estas unidades más pequeñas van a generar un corte, digámoslo, más fuerte y más denso, y unidades con una superficie un poco más grandes pueden generar o dan una disecación un poco más amplia, y pues van a generar entonces un efecto térmico lateral. Tenemos entonces que hay diferentes fases evolutivas del tejido orgánico según la energía térmica aplicada, como les mencionaba hace un par de diapositivas atrás. Más o menos mayor a los 100 grados se inicia la vaporización, mayor a los 200 grados se puede iniciar la carbonización o la fulguración. Los hidrocarbonos se combustionan y dan como resultado la vaporización que logramos ver pues en nuestros procedimientos quirúrgicos. Tenemos entonces que la unidad de electrocirugía es el generador de corriente eléctrica. Se basa en la aplicación de corriente alterna de alta frecuencia sobre un tejido biológico con el objetivo de producir un efecto que genere energía térmica y que llevará a cabo diferentes efectos quirúrgicos dependiendo de la temperatura alcanzada. Consta de un electrodo activo que concentra energía en un punto de contacto, se da pues a través de un paciente o tejido, y el electrodo neutro de retorno de dispersión permite que el cierre del circuito del generador. Dependiendo entonces del tipo de circuito, se pueden producir dos tipos de energía: la energía monopolar y la energía bipolar. La energía monopolar entonces, se habla de energía monopolar o electrocirugía monopolar cuando la corriente fluye a través de un electrodo activo de una superficie pequeña a un electrodo pasivo, neutro o de retorno, digámoslo, de gran superficie colocado sobre el paciente, de manera que el cuerpo de este forma parte del circuito de corriente cerrada. La aplicación cuidadosa de este electrodo de retorno es imprescindible para evitar las quemaduras extensas que pueden ocurrir si no se posiciona de forma adecuada. Entonces también tenemos la energía bipolar o la electrocirugía bipolar, que se define como aquella corriente que fluye a través del tejido situado entre dos electrodos de igual tamaño enfrentados entre sí, a modo de forceps o digámoslo de pinzas. La energía bipolar, entre comillas, es más segura, ya que evita posibles quemaduras involuntarias en el paciente al no formar al paciente parte de este circuito eléctrico. El electrocauterio entonces implica la conducción térmica a través de una sonda calentada por una corriente eléctrica continua. Con la cirugía moderna esta técnica se realiza sobre todo sobre cauterios portátiles parecidos a un bolígrafo que funcionan como un soldador. También el argón, que es un gas inerte que se ioniza con el paso de corriente eléctrica monopolar y produce una chispa potente, de poca profundidad, muy eficaz para la hemostasia en superficies extensas y sin hemorragia. Dada la ausencia de oxígeno, entonces la carbonización es mínima. El flujo del gas presurizado limpia el campo operatorio de la sangre y los residuos para permitir una efectiva coagulación sobre una superficie limpia y seca. Su mayor ventaja está en la coagulación de amplias superficies sangrantes de pequeño vaso, tales como la superficie hepática o la superficie esplénica, y se han descrito inconvenientes asociados a este sistema que pueden dar incremento de la presión intraabdominal dado por el flujo del argón y el riesgo de embolismo gaseoso. Tenemos también sistemas entonces de energía bipolar avanzada, que estos circuitos son semejantes al de la tecnología bipolar tradicional, pero integran en él entonces avances tecnológicos que permiten mejorar el rendimiento de los dispositivos, que se resumen entonces en la siguiente tabla. Dados entonces por bajo voltaje, avances tecnológicos: capacidad de sellado de vasos de hasta 5 a 7 milímetros, compresión mecánica superior, controles adaptativos que miden la temperatura y la impedancia, un menor daño lateral, un corte integrado y una mayor eficiencia. Tenemos entonces como para hablarles primero de todo entonces del LigaSure. Se basa en la utilización de una corriente eléctrica con un sistema bipolar que tiene integrado un sistema de control de feedback con el objetivo de conseguir un sellado de vasos sin excesivo calor. La superficie de la punta del instrumento, entre comillas, se mantiene fría a menor a 45 grados. Los vasos comprimidos por el instrumento tienen una fuerza calibrada y se aplica un pulso de radiofrecuencia mediante un pedal. La monitorización de esta impedancia depende de la temperatura del tejido comprimido durante la activación de la corriente. Se mantiene automáticamente
un nivel de potencia hasta conseguir un sellado completo. Este proceso puede precisar más o menos de 1 a 6 segundos según la naturaleza del tejido y la final de la emisión de la energía está indicado por un tono audible por el aparato. La utilización de este sistema entonces ha sido evaluada en estudios preliminares de cirugía gástrica, colónica, resecciones de intestino delgado, hemorroidectomía, prostatectomía, colecistectomía. En función de los resultados de estos estudios se ha concedido que hay una gran serie de ventajas con este sistema, como la reducción del tiempo operatorio, las pérdidas hemáticas y las lesiones tisulares colaterales con respecto a otros sistemas de disección utilizados en cirugía abierta como la laparoscópica. También pues digamos la otra casa comercial que lo utiliza o que pues tiene como este mismo tipo de tecnología se llama Enseal. Tenemos entonces también diseltores ultrasónicos que permiten que las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales con capacidad de propagarse en un medio sólido, líquido o gaseoso y se caracterizan por el transporte de energía a través de la materia mediante distorsiones de la misma. Existe un amplio rango de frecuencias en la longitud de las ondas mecánicas. Estas ondas de sonido audible están confinadas en un rango de frecuencia más o menos de 20 a 20.000 ciclos por segundo. Y en contraste, las ondas ultrasónicas tienen una frecuencia por encima del rango audible, más o menos de los 20.000 ciclos por segundo. Utilizando estas frecuencias por encima de los 20 kHz se crean estas ondas ultrasónicas entonces. Cuando las vibraciones mecánicas son conducidas a través de los tejidos, se dan por medio de un aplicador, una gran densidad de potencias se reduce en el punto de contacto, consigue la sección, la coagulación y la disección del tejido. Entonces se dice que la ventaja adicional de la energía ultrasónica es que al no utilizar la energía eléctrica desaparecen los riesgos secundarios de su utilización, como la quemadura accidental por falsos contactos o por pérdidas del elemento de algún instrumento. Sin embargo, estos aparatos en su punta se calientan demasiado y sí pueden generar quemaduras incidentales, tanto en el personal médico como en los pacientes. Tenemos entonces el CUSA, otro tipo de los disectores ultrasónicos, que generan este efecto denominado, pues digámoslo, de cavitación, que consiste en un mecanismo de compresión y descompresión sobre el líquido celular. Consiste en un tubo de titanio que vibra a través de un sujeto longitudinal y al contactar con el tejido le transfiere la energía mecánica creando áreas de alta y baja presión. Cuando esta presión está por debajo de la presión del vapor del líquido intersticial, se forman vacuolas llenas de vapor dentro de las células. Cuando esto se comprime entonces por el aumento de la presión, estas vacuolas estallan y generan un efecto de choque suficientemente potente para fragmentar el tejido y así facilitar la disección. Entonces, como les mencionaba, este es el mecanismo de actuación que utiliza el CUSA, que es el aspirador quirúrgico cavitacional ultrasónico, asociado a un sistema de irrigación y aspiración para disecar y aspirar los tejidos de forma selectiva, ya que el efecto de cavitación es proporcional a la cantidad de agua del tejido, dejando intactos entonces los vasos sanguíneos, el tejido conectivo, las estructuras tubulares como nervios, ureteres, vía biliar, entre otros. Su mayor desventaja entonces es que no permite pues, tener como una adecuada hemostasia o una coagulación en los vasos que requieren ligadura. Otro tipo de los disectores ultrasónicos va a ser el armónico, que es un instrumento que permite cortar y coagular tejidos trabajando con una frecuencia de 55.5 kHz. El fundamento mecánico del bisturí ultrasónico es la capacidad de desestructuración de las proteínas y de la membrana celular como consecuencia de la vibración ultrasónica en un terminal aislado o formado por parte de una tijera. Este bisturí ultrasónico entonces se compone de un generador, un instrumento de mano y una placa aplicadora, y se basa en la utilización del efecto piezoeléctrico obtenido entonces para convertir la energía eléctrica modulada inducida pues como por el generador de energía mecánica y posteriormente a un material semiconductor que permite generar altos grados de vibración. Estos vasos son sellados por taponamiento y coaptación del coágulo dado pues como por desnaturalización de proteínas. En este caso se realiza la transmisión de energía mecánica suficiente para romper esas uniones de hidrógeno terciarias. Esos bisturí ultrasónicos alcanzan una temperatura local más o menos de 100 a 150 grados en 10 a 15 segundos y muy por debajo de los 300 más lentamente que con la electrocoagulación. El sellado vascular de este bisturí ultrasónico ofrece una resistencia de más o menos de unos 300 a unos 600 milímetros de mercurio, muy superior a la presión arterial, mientras que el diámetro límite recomendado como seguro es de 3 a 5 milímetros.
Por el diseño de las hojas permite una disección roma, el daño colateral de los tejidos es bajo y puede provocar quemaduras, como ya les mencionaba previamente, ya que pues se calienta, digámoslo, bastante. La otra casa comercial que lo distribuye, digámoslo así, le da el nombre de Sonexcision. Tenemos entonces acá una tabla donde podemos ver, donde puede pues como comparar tres tipos de estudios, donde tenemos entonces el tipo de procedimiento colecistectomía laparoscópica, tiroidectomía total y una resección colorectal laparoscópica, donde podían comparar o donde comparan las técnicas convencionales de electrocauterio y ligadura con la utilización entonces de un dispositivo avanzado, donde se logró demostrar entonces que si hay un beneficio en el tiempo, en la reducción significativa del tiempo utilizando los dispositivos de energía avanzada. Como conclusiones entonces, tenemos que es importante conocer los principios de funcionamiento de los dispositivos de disección y electrocirugía, ya que eso nos va a permitir seleccionar el más adecuado para nuestros pacientes, evitar desenlaces no deseados peri o posoperatorios. Se debe realizar una planeación quirúrgica o prequirúrgica, fundamental para optimizar los recursos y mejorar los beneficios hacia los pacientes. Y muchas gracias.